Sumamos reacciones a lo que sucedió en el Bernabéu en esta ida de las semifinales de la Champions entre el Madrid y el Manchester City. Ese duelo táctico que sostuvieron Ancelotti y Pep Guardiola. Esas jugadas, ese plan y además esos golazos por parte de Vinicius y de Kevin De Bruyne y cómo todo está abierto para decidirse la próxima semana, el día 17 de mayo, en el Etihad Stadium. Con Heriberto Murrieta, Fernando Palomo y Mauricio. Mauricio, arranco contigo porque quiero saber qué destacas de este primer round 24 horas después. Bueno, ¿por dónde empezar? Yo creo que hablaría con la manera en la que el Real Madrid fue capaz de anular el poder ofensivo del Manchester City. Esa para mí es la primera gran historia. Después hay que caer y entender en el cómo lo hizo, ¿no? El Manchester City, cuando vemos los números muy naturales del City en cuanto a posesión y cantidad de pases, entendemos que parte del juego del City es pasar, tocar entre sus defensas y volantes para tratar de atraer a los volantes y defensores del equipo rival. Y creo que lo primero que yo destaco fue la disciplina táctica del Real Madrid para no caer en ese jueguito, para no adelantar y saltar la línea y dejar esos espacios que le gusta mucho aprovechar al Manchester City entre los centrales y los laterales. Ese creo que fue la primera gran clave para desactivar el plan de Pep Guardiola, que después él lo advierte y trata de en el segundo tiempo, sobre todo ya con el empate, de buscar otras opciones que tampoco fueron muy útiles. Pero eso es lo primero que yo destaco, la capacidad que tuvo el Real Madrid para desactivar las cosas que hace bien el Manchester City. Cuando el Bayern lo hizo también en su serie, al City le funcionó el plan B, que fue tirar la pelota larga para que la bajara Haaland y a partir de ahí habilitar la sociedad con De Bruyne. Fue muy bien contenido por el excelente trabajo de Rüdiger, que hoy tiene que poner a pensar a Carlo Ancelotti si para la vuelta con el regreso de Militao va a mandar a la banca a Rüdiger o qué hacer, porque fue una de las grandes claves por las cuales el Manchester City no fue tan operante en ataque. Y después el Real Madrid, cuando tuvo la pelota, sí generó sensaciones de peligro al Manchester City, lo desestabilizó. Vimos a un City de Guardiola muy incómodo en buenas partes del juego. Al final el empate da la impresión de ser justo, pero sí creo que por cómo se dieron las cosas, el Real Madrid se podría incluso hasta sentirse decepcionado, porque creo que en varias fases del juego fue mejor, o por lo menos el juego se cantó al tono que prefería el Real Madrid. Pero sí fue una batalla táctica súper interesante en el que, como podíamos haber imaginado, con tanta paridad en los dos equipos, vimos el partido que al final del día acabamos viendo. Es verdad, Fer, ¿qué más sumarías tú de este inédito 1-1 entre lo que es la rivalidad en Champions del Manchester City contra el Real Madrid? Bueno, un gusto saludarles, que no vimos el partido que muchos esperaban, que tenía que llegar cargado con la emotividad de la temporada anterior, que evidentemente no lo íbamos a encontrar porque este era el primero de dos compromisos, que el partido se hace largo y se hará más largo aún después del resultado. Se hablará mucho más de ello, incluso creo que en el Madrid ya no piensan nada más que en ello, porque las declaraciones de los futbolistas pasaban por encima del partido que tienen en Liga este fin de semana y hablan ya directamente de cómo el descanso les llegará a beneficiar para el próximo partido, que ya en el trámite del compromiso acompaña un poco lo que dice Mauricio. No creo igualmente que haya sido el Madrid, como él certifica, mucho mejor en esos tramos de dominios de lo que fue el Manchester City. Tuvo sus ocasiones el Manchester City en la primera mitad, no muchas, tuvo sus ocasiones igual. El grado del dominio hacía que el Madrid encontrara prácticamente imposible salir de su zona defensiva, y al final me queda claro que los dos técnicos saben tan bien cómo va a jugar el otro, que Guardiola ha aprendido tanto de evitar sorprender tanto al técnico rival, que se termina sorprendiendo su propio equipo y al final es contraproducente para él, que podríamos sacar páginas de los libros de historia del fútbol reciente y encontrarnos con el Bayern Real Madrid de la temporada 2013-2014, que lo dirigía el Bayern Guardiola y el Real Madrid Carlo Ancelotti. Nos podríamos encontrar con la misma página del partido del año pasado, por ejemplo, entre estos dos equipos, y vemos que los técnicos intentan lo mismo. Ancelotti tratar de aplacar el dominio de posicional y de posesión del Manchester City y evitar daños en los primeros minutos para luego ya tratar de equilibrar el partido una vez que ese desgaste
termina por limitar también las posesiones del Manchester City. Es un partido que no se podía anticipar se defina en Manchester, pero sí algo se podía definir en esta primera mitad de partido, es que no iba a haber un ganador de la eliminatoria después de los primeros 90 minutos. Y así fue, este 1-1 demuestra la paridad que hay entre estos dos equipos. Quizás el Real Madrid se sentía un poco por debajo del nivel por lo que viene haciendo el City en Inglaterra, pero supo contener jugando esta estrategia de esperar, defender con sus mejores hombres, el rol clave que tuvo Kroos, Modric, como siempre, Camavinga a la hora de defender, y cómo entre Alaba y Rudiger, Beto, pudieron anular a Erling Haaland. ¿Qué más podría sumar? Sumaría, junto con lo que dice Mauricio, efectivamente, de este poder de atracción para después provocar latigazos y un fútbol espectacular en un partido de alta calidad técnica y táctica, un partido con una gran intensidad, un partido muy interesante desde luego. Yo sumaría la excelente factura de los goles, el de Vinicius, que me parece extraordinario por la forma en que va avanzando, incluso ladea un poco el cuerpo para sacar el riflazo con una gran potencia y colocación para abrir el marcador, y después en esa misma portería el disparo un poco a nivel más bajo de De Bruyne, que también es un gol de excelente factura, con potencia, con fuerza, con una orientación en la forma de recibir y de tocar, y con un destino que va a terminar en las redes de la portería del Real Madrid, que tiene una oportunidad muy importante todavía, Caro, al final, con Benzema, cuando en esa acción Ederson reacciona a primer palo y achica perfectamente e impide que caiga el segundo gol del equipo del Real Madrid. Pero me parece que en este sentido ha sido un partido muy interesante. Culparía al Real Madrid de no haber sacado la ventaja a final de cuentas en el marcador, y todo queda abierto con esta igualada para el partido de vuelta que se va a disputar la próxima semana. Precisamente en ese Etihad Stadium los blancos no saben lo que es ganar, no ganan en la casa de los Citizens, y eso es lo que van a tener que hacer el próximo miércoles 17 de mayo si quieren jugar la final en Estambul del 10 de junio. Empiezo contigo, porque ahora con todos vamos a hablar qué debe cambiar o qué debe repetirse de lado y lado. Mauricio, porque lo primero que tiene que pensar en Madrid es volver a anular a Erling Haaland. Pero ¿qué me dice de Kevin De Bruyne? Kevin De Bruyne tiene 3 eliminatorias de Champions consecutivas marcándole gol al equipo blanco. Sí, a ver, cosas por cambiar. Yo creo que, y coincida con lo último que decía Beto, yo vi en el Manchester City en el segundo tiempo, sobre todo en el segundo tiempo, rendimientos individuales por debajo de lo que estamos acostumbrados a ver. Bernardo Silva fue incapaz de descifrar a Camavinga, pero tampoco ayudaba mucho en defensa. Fue un partido muy inestable de Ilkay Gundogan. Yo por eso creía que ahí el Real Madrid podía aprovechar, que el Manchester City encontró rendimientos individuales no tan buenos. No sé si eso lo va a tener otra vez el Real Madrid para la vuelta. Por cosas por cambiar, yo no sé si en la cabeza de Pep Guardiola a lo mejor pasa el entender que jugando la eliminatoria 180 minutos tenía sentido que Bernardo Silva arrancara en esa posición de extremo derecho. Yo no sé si a lo mejor poner a un futbolista más desequilibrante, mejor en el mano a mano, de más dinámica, puede ser Mahrez, puede ser Phil Foden, puede abrirle otro tipo de puerta al Manchester City, pensando en las cosas que pueden cambiar. Seguramente va a arrancar de la misma manera, al grado de que no hizo cambios Pep Guardiola. Ajá. O sea, estaba tan convencido de lo que estaba haciendo, y cuando incluso había futbolistas que físicamente ya estaban resintiendo el juego, no hizo cambios. Yo no sé si entonces pasará por repetir el 11 titular. Insisto, la única modificación que podría haber sería la de Mahrez o Foden en lugar de Bernardo Silva, simplemente para encontrar más dinámica. E insisto en que me queda la duda de qué va a hacer Carlo Ancelotti con Rudiger. Rudiger juega porque Militao estaba suspendido, pero el partido de Rudiger es escandalosamente bueno. ¿Qué va a hacer entonces, no? O sea, ahí va a dar una decisión importante para Carlo Ancelotti. Por lo demás, a mí me gustaría ver un poco más de agresividad del Manchester City, que siento que no la vimos en el segundo tiempo. Parecía, y estaba bien, parecía satisfecho con el empate, le abrió la puerta al Real Madrid con ese par de oportunidades, el cabezazo de Benzema, después el disparo de Tchouaméni, que saca muy bien Ederson también, pero de todos modos creo que la misma tensión, la misma intensidad con la que vimos los primeros 90 minutos seguramente es lo que vamos a ver para los segundos 90 minutos ahora en Manchester, que es la gran diferencia de las otras eliminatorias, ¿no? Con Pellegrini, el autogol en el Bernabéu para la vuelta del año pasado también en el Bernabéu, ahora la vuelta es en Manchester.
Claro, un territorio tan difícil para este Madrid. Miren lo que decía Courtois con respecto a este partido que será en una semana exactamente. La vuelta es una final. Dice, es un buen empate, nos lo jugamos todo la semana que viene, será como una final y espero que podamos meter eso en nuestras mentes. Aunque se fuera, se nos dan bastante bien las finales. Así que espero que podamos visualizarlo así. Aunque sea el City, será difícil. Fer prácticamente está diciendo que al Madrid se le dan muy bien las finales. Sí, tiene que verlo así, tiene que enfrentarlo como tal. Decía Carlo Ancelotti, también no vamos a tener a nuestros aficionados, pero a la afición y su cariño lo vamos a llevar en el corazón. Eso decía Ancelotti después del partido de ayer. Al Madrid se le dan bien las finales y este partido lo tiene que ver como tal también. Y el Manchester City también tiene que salir a jugar, ciertamente reconociendo en este partido una oportunidad única para encontrarse en una final a la que ya ha llegado, pero ahora creo con un mejor equipo, más arropada también la idea de Guardiola y con más variantes, que creo que también pasan por ahí el reconocer que el Manchester City en algún momento vio que, de nuevo, la eliminatoria no se ganaba y se podía perder. Sin embargo, si asumía demasiados riesgos en el segundo tiempo del partido. ¿Por qué no hizo cambio Guardiola? Guardiola pensó en hacerlos, pero después desistió de lo mismo. Tiene un partido este fin de semana contra el Everton, porque la Premier League todavía no está decidida. Enfrentar al Girona para el Real Madrid no va a significar nada. Yo creo que saben que el margen de error con el que cuentan ahora, incluso de perder el segundo puesto de la tabla, lo pueden remontar aún y cuando este partido ya lo pasen por arriba, pero que es más importante llegar a la final de la Champions para ellos. Dicho esto, para el City es importante también el partido contra el Everton y ahí podemos ver a futbolistas que no se vieron en el partido de ayer. Tenía no listo para entrar, pero habían entrado en calor Mahrez y Laraña, Julián Álvarez, y a partir de ahí habrá visto en la segunda mitad que podía sostener el resultado, si no bien el juego, con quienes tenía en la cancha. Coincido mucho con que el partido desde lo individual en el Manchester City hay muchos puntos flojos, muchos puntos bajos de rendimiento, sobre todo el de Bernardo Silva y poco más que agregar. Yo creo que el City es mejor equipo, tiene mejor fútbol, va a jugar en su campo. Enfrente igualmente el Madrid está acompañado por su historia y porque también se sabe acomodar en las situaciones más incómodas para otros. Y eso ya es una ventaja gigantesca. Claro. Beto, algo que tiene que repetir Ancelotti en la vuelta y algo que no tiene que hacer Pep Guardiola. Claro, yo retomaría lo de Courtois con respecto a el visualizarse como una final. Creo que en cualquier instancia anterior a una final está el riesgo de la eliminación y cualquier instancia que no sea ganar en una final es quedar en segundo lugar y eso no se lo puede permitir un equipo con la mentalidad y el ADN y la capacidad de reacción y de crecimiento espiritual y emocional como el Real Madrid. Así que yo creo que en ese sentido tiene que ser más contundente, meter la pelota en la portería contraria, lo que le faltó el día de ayer, quizá haber salido con la ventaja en el marcador, haber podido concretar las opciones que generó, como la que mencionábamos de Benzema, y en este sentido creo que lo que tiene que hacer Guardiola, en contraparte, es mejorar individualmente para que el Manchester City, que ciertamente tiene un gran plantel, pueda jugar mejor en términos generales, hacer un partido más redondo para tratar el próximo miércoles de eliminar al Real Madrid. Claro, y eso va a ser lo complicado, porque estará el equipo de los Citizens cobijados bajo su afición en el Etihad Stadium y esperamos a un Erling Haaland mucho más activo y con un rol protagónico, porque para eso lo trajeron al Manchester City.